vigilante el monte con las alas coloradas. Estamos en este 27 de noviembre y continuamos esta serie de entrevistas o de pláticas y nos acompaña José Antonio Elizarrarás Morales. Así es. Buenas noches por estar aquí con nosotros. Buenas noches, pues muchas gracias, aquí estamos. Vamos a decir que le hagamos como en los cuentos o en las películas de los vaqueros, ¿no? Vamos a ver quién dispara primero. Bien. Primer pregunta. Si yo te dijera salitre, ¿qué me puedes contestar? Así de bote pronto. Parte de la historia de Nesa, indudablemente. Si te digo coyote. Nuestro símbolo máximo, lo que nos identifica. Si te digo PRI. Un partido que gobernó, que hizo mal uso del poder, tuvo la oportunidad de hacer cosas buenas, no lo hizo. Si te digo lluvia. Híjole, la esperanza de que pueda haber oportunidad de renacer. Y la última pregunta, si te digo cultura. Cultura, parte de mi vida. Respirar cultura, comer cultura, hacer cultura. ¿Desde cuándo, José? Fíjate que yo creo que viene desde la sangre. La cultura, primero platica. A través de la música. En la familia, indudablemente, procedente de Guanajuato, hay músicos. En mi familia, por parte de mi papá, el que no chifla, canta, toca vihuela, etcétera, pues, venidos de un rancho allá por donde, Abasolo, Guanajuato, por aquel lado, pues es muy fácil acompañarte. No había otra cosa, no había radio, no había nada, más que de voz en voz, escuchar pues las canciones y repetirlas. Entonces yo creo que de ahí viene. En la casa siempre hubo guitarra, mi papá fue de los primeros músicos de grupos norteños. ¿A los cuántos años pudiéramos decir, así como a un niño le dice a su papá, cómprame un balón, o aquí está tu balón, y lo agarra y se sale, ¿no? En la secundaria. En la secundaria. Sí, ¿En cuál estudiaste? En la 128, en la Arenal, doctor José María Luis Mora. ¿Y la prepa? CCH Oriente, que fue la que definió de alguna manera pues lo que iba a hacer, yo creo que en la vida. Después de tener el contacto en la secundaria con los primeros acordes, llegas al CCH y te encuentras con un inmenso, no sé, cofre de sorpresas, entre ellos la música latinoamericana, el teatro, la poesía. Y bueno, los maestros te iban perfilando, aquellos maestros que lógicamente venían parte del movimiento del 68 y que dieron origen a los CCHs. Yo estaba en el CCH Oriente. ¿La universidad? Me fui a la universidad, allá a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP, de la UNAM. Anteriormente solo había la Escuela San Carlos. Realmente son la misma escuela, Artes Plásticas y la Escuela de San Carlos, que está en el centro de la ciudad. Y bueno, ahí estudié Artes Plásticas, pero siempre continué con la música, tanto tradicional, afroantillana, latinoamericana. Entonces estudiaba y de todos modos me dedicaba a la música. ¿Y qué te sientes, más músico o artista plástico? Yo creo que todo tiene que ver, porque si a mí me preguntas si tengo una producción plástica vasta, cuadros, no sé, esculturas, no la tengo. Creo que tengo más composiciones musicales o ejecuto más instrumentos que tal vez materiales para hacer obra plástica. Sin embargo, sí he hecho fotografía, escultura, también mural, también pintura. Pero yo creo que sí, si me dices que cómo me defino, yo creo que más músico que artista plástico. Vayámonos con el músico entonces. ¿Cómo empieza esta situación del músico? ¿Cuáles son los primeros pasos del músico? Fíjate que, no sé, yo soy de la Colonia El Sol. Mi familia llega hace aproximadamente 49 años, de un año me trajeron aquí. Y bueno, de alguna manera la Colonia del Sol, si tú la conoces, está como en una cuneta, como en una tina, y los accesos o las salidas son solamente 4. Entonces se vive como si fuera una comunidad, una aldea. En ese sentido,
Yo creo que era poco el mundo que podíamos ver los jóvenes, los niños de ese entonces. Cuando yo voy a la escuela, al distrito, ahí a la frontera, pasando las 7, en la secundaria, un día nos sacan temprano. Antes te sacaban de la escuela temprano, sin ningún problema, y tú te regresabas o no a tu casa. Un día en la tarde, de pronto, adelante había un INPI, les llamaban, que era una especie de DIF comunitario, y está tocando un grupo que se llamaba Chacaimanta. Hoy sé quiénes son. En aquel entonces me era indiferente, pero salí con un compañero y me dijo, vente, vamos a oír eso. Yo lo oía muy bonito, era la primera vez que veía a alguien tocando quena, charanguito, que se me hacía muy chistoso ver una guitarrita tan pequeñita con muchas cuerdas. Quedé encantado. Y mi amigo Daniel Alcázar me dice, yo toco esa música. No, ¿cómo vas a tocar tu música si tú estás igual de hecho? No, yo toco. Resulta que él era de una escuela de aquí de Nezahualcóyotl, la 1 de Mayo. Fue una escuela que de alguna manera se convirtió en parte de un movimiento social, una escuela de corte popular, de la que después hablaremos, que también yo tuve que ver con escuelas populares. Y bueno, este chavo me impulsa y de pronto me enseña en Radio Educación, y de pronto las canciones de Silvio Rodríguez, de Pablo, de Los Españoles, ¿no? Y de pronto me veo como que en otro tipo de música que ya no era la que oía en mi casa, norteña, la ranchera, la común del rancho. Y bueno, así es como me empiezo a interesar, y empezamos a formar en la secundaria el primer grupo con corte folclórico, el Cóndor Pasa, Carnavalito, etcétera. Y bueno, de ahí es de donde parto, yo creo, para empezar a integrar grupos de música. ¿Cuál sería el primer grupo ya no estudiantil, sino con un carácter, no digamos profesional, sino donde hubiera disciplina de ensayos, hubiera una cuestión más técnica, de ese acorde no va aquí, sino estás atrasado? ¿Dónde se fue ese grupo? En el TECAP, en el CCH Oriente. Ya yo creo que a la mitad del CCH, tal vez en el tercer semestre, ahí los compañeros, igual estudiantes, parte de lo que era en aquel tiempo la UPOME, que era parte inclusive del MRP que le dio origen al PMS, pues había gente muy notable. De hecho, por ahí había liderazgos como el de Chavesti Monraga, Manuel Bermúdez, algunos, Ulises Lara. Había gente así que había estado ahí, que había dejado una huella, y que algunos todavía nos enseñaban música. De pronto tú aprendías música y al rato eras el maestro de los que iban ingresando, y lógicamente para ir politizando a la gente, como que en las demandas, a mí me tocaron las demandas de Carpizo, ¿no? El aumento de cuotas, exámenes departamentales, y bueno, la lucha del CEU, donde yo fui delegado. El tema es que ahí formamos un grupo, Intlaltípac, ya formal, ya con charango, quena, bombo, pero solamente tocábamos música latinoamericana. Estábamos endiosados porque había un maestro muy bueno, le decíamos el maestrino, el tiburón, el bajista de Yapu, un grupo muy famoso de Chile, es más, en Viña del Mar ha sido el grupo Revelación. Este maestro nos empezaba a enseñar la música folclórica, o más bien nos empezaba a pulir en esa parte. Después de pronto se desaparece, no está, y nosotros por nuestra cuenta empezamos a tomar ya la idea del ensayo, mejorar los instrumentos y hacer arreglos propios. Era la primera vez, aunque era un poco satanizado, que nosotros metiéramos para tocar Tierra Mestiza de Gerardo Tamés, que inmortalizaron los folcloristas, el bajo eléctrico, ¿no? No, pues ¿cómo le vas a meter bajo eléctrico a la música latinoamericana? Y bueno, ahí empezamos a incursionar. ¿Cuántos años duró ese grupo? Todo lo que duró el CCH, yo creo que del 86 al 87, 88 más o menos. 2 años, vamos a decir. Sí, la vida ya formal. Presentándose igual que todos los grupos folclóricos de ese tiempo, en huelgas, en espacios de música de protesta particularmente, zonas marginadas, colonias populares, el Cleta. Y después de ese grupo, híjole, llegó en plena huelga, llega Salario Mínimo, el grupo Salario Mínimo, ¿no? Con la rumba y ahí quedó encantado, ¿no? Prendido de las percusiones, ¿no? Y de pronto pido con ellos tomar clases. Por supuesto, ellos, aparte de un proyecto musical, son
a la fecha todavía parte de un proyecto político. Y sí, hacían talleres, nos enseñaron a tocar tumbadoras, bongo, los instrumentos, tresillo cubano, bajo. Y de pronto me integré a salario mínimo, era el percusionista. Y bueno, ahí fue donde, digamos, ya empecé a tomar las cosas como que más serias en términos de compromisos de presentación. Y el grupo en ese entonces estuvo empezando a tomar un grado de profesionalismo que ya le tocaba, porque ya podía accesar a foros más grandes, el tiempo del merengue, ¿no? Presentándose, no sé, en La Maraca, en el primer aniversario de Luctuoso, de Pérez Prado, por ejemplo. Y bueno, así era la historia ahí en salario. ¿Cuántos años ahí? En salario mínimo, yo creo que me fui del 87 hasta el, como al 92, 91, algo así. 4 años, sí, con salario mínimo. Ajá. 1991. Sí. ¿Y después de ahí? Después llego a Secos. Ajá. Está un cuate ahí tocando el piano, dando clases, un maestro, Hermenegildo, alias El Mere. Y le digo, oye, fíjate que cuando yo fui alguna vez al Cervantino callejero con los Cletos a tocar, me di cuenta que allá había un grupo que le decían El Salitre, y era de Secos, Marisela Macías, Juanita Vázquez, y pues vengo aquí a buscarlos a ver si tengo intenciones de entrar con ellos, ¿no? Y él me dice, pues quédate aquí, pues aquí está Son Solidaridad, tú vienes del rollo de la música frontillana, y me quedo en el Son Solidaridad un buen rato también, a formar parte también de Secos. ¿Cuántos años ahí con el Son Solidaridad? Híjole, yo creo que del 91 al... Es que era muy chistoso porque entraba y salía. Hice un proyecto de rock, tocamos rock y aparte teníamos, yo tocaba con Son Solidaridad, cantaba y tocaba percusiones. Yo creo que me quedé ahí unos 5 años. Estaríamos hablando del 95 más. No, 93 entonces. 93. Porque faltan un par de años más con otro grupo. ¿Cuál sería el otro grupo? El otro grupo es un grupo que participaba con la sección 9, con la CENTE. El nombre es lo de menos. Un grupo que tocaba particularmente canciones de Guaraguao, Yolocán Baíta, Ali Primera, todo lo que te puedas imaginar de la música centroamericana, ¿no? Y bueno, con ellos hicimos una grabación que se llama América es Nuestra. El grupo a la fecha sigue, nosotros fuimos parte de una delegación con Cleta que fue al Aguascalientes, ahí en Chiapas, una anécdota un poco chistosa porque ahí nos reencontramos nuevamente con Secos, con Mere, en ese encuentro allá en Aguascalientes con los zapatistas. El tema es que sí, entré al nombre de lo de menos, y bueno, la dinámica que tiene la CENTE en diferentes estados, en muchas marchas, innumerables, las veces que tocamos en plantones en el Zócalo, enfrente de la Secretaría de Educación Pública, y bueno, pues ahí fue el nombre es lo de menos. ¿Hasta qué año? Yo creo que hasta el 94. En el 95 fundo un grupo que a la fecha traje un par de materiales, Canto la Vida. A veces nos confunden poner Canto a la Vida, pero no, el tema es que le pusimos Canto la Vida porque es una forma de llamar a algo que pasó. Cantó la vida, ya se fue, o canto la vida en este presente. Como sea, estoy hablando de un canto que yo proporciono o proporcioné antes. Ese fue el motivo, Canto la Vida con Marisela Macías. Hubo grandes músicos, yo creo que 2 de los mejores que hemos tenido en Nezahualcóyotl, el maestro Arturo Bosques y Efrén Vargas. Y claro, este disco, uno de sus... Ese disco, el maestro de matemáticas, todos éramos, la mayoría maestros de secundaria, había un ideal. Pensábamos en poder tener de qué vivir y el tiempo restante dedicarlo al proyecto musical, como las historias que nos contaban de tantos grupos que eran chilenos, eran argentinos, inclusive salvadoreños,
que habían tenido esa dinámica. Entonces, bueno, lo importante era tener de qué vivir, sostener a nuestras familias, y la otra parte dedicarlo a un proyecto de música, pero con un corte político solidario. Como lo que hacía el Son Solidaridad. Como lo que hace Son Solidaridad, exactamente. ¿Y hasta dónde llega Canto la Vida? Sigue vigente. Sigue vigente. Nosotros seguimos tocando, solo que ahora han cambiado las situaciones. Una, pues ya la movilidad es difícil, los integrantes están dispersos, ¿no? Marisela vive hasta el sur de la ciudad, pero siempre que hay necesidad, ella por supuesto se integra, y después los que vivimos más aquí en Nezahualcóyotl, pues de alguna manera realizamos, porque la mayoría de las presentaciones, bueno, no son pagadas, ¿no? Son por invitación, son por solidaridad, son porque tienen un corte un tanto cultural donde difícilmente se paga, ¿no? Que eso no quiere decir que nos han pagado muy bien, nos han contratado mucho, y bueno, a veces pareciera ilógico, pero parece que a partir del presupuesto que manejes, pues integras a todos. Si nosotros pudiéramos integrar el completo del grupo, tendría que ser violín, bajo eléctrico, batería, piano, saxofón, flauta transversal, seguramente guitarras o jaranas y algunos otros implementos de percusión menor, tumbas, bongo, claves, etcétera. Pero bueno, hoy nos hemos dedicado más a la música tradicional mexicana, huapangos, música del Bajío, no sé, Michoacán, Jalisco, Guerrero y mucho de Veracruz. ¿Cuántos discos sacaron con Canto la Vida? Hemos sacado dos. ¿Dos? Sí, y tenemos el mercado cautivo, es como un como si sea un emporio, nada más nosotros los vendemos. Y eso quién sabe, porque ya del primero ya no hay. O sea, haciendo cuentas, más o menos en 25 años de actividad con Canto la Vida, tienen 2 producciones. Sí, 2 producciones. Mira, la primera, que me parece el disco más bonito, porque lo hicimos con muchas ganas, fue un auxilio de muchas gentes. Primero, los que proporcionaron el recurso. En aquel entonces se grababa en cassette. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando del 96. 96. Sí, más o menos. Y entonces, bueno, no era difícil conseguir 20,000 pesos para hacer una producción. Tuvimos la oportunidad de participar en PACMIC. En PACMIC hicimos un proyecto, salimos ganadores en ese entonces y bueno, pudimos grabar en cassette. Es muy importante recalcar algo, que los músicos, los amigos, por supuesto nos auxiliaron, y la asesoría de los del grupo Sacil, un grupo que acompañaba a Amparo Ochoa, Ramoncito Sánchez, ¿no? Con su estudio de grabación, y además dándole mucha intención a los arreglos. Nos mandó con Daniel Soberanes a corregir cuestiones de tiempo, etcétera, y bueno, se sumó, quedó muy bonito el disco. El primero se llama Canto la Vida, y bueno, si me preguntas qué difícil fue, muy difícil, pero en el terreno como de la pretensión, de lo que añoras, de lo que haces todo el esfuerzo del mundo, y a veces, bueno, cooperación de acá, presentación de acá, parte del aguinaldo acá, y bueno, pues te ahorras mucho de la producción, porque casi lo que pagas es la maquila, porque hay amigos que tienen estudio y hay amigos músicos que se suman. ¿Y el segundo disco? El segundo disco, bueno, ya hubo más oportunidad porque había recursos, ¿no? Tuve la oportunidad de ser regidor, y parte de las cosas que hoy sigo teniendo para promover la cultura, pues se generaron a partir de ese recurso. En ese sentido, hubo más tiempo nos tardamos 1 año en hacerlo. El otro lo hicimos, yo creo que si fueron 15 días, fue mucho. Había muchas ganas. En este segundo nos preocupamos más de lo técnico, que acabamos como que, yo creo que el segundo no tiene la fuerza que tiene el primero, aunque técnicamente está mucho mejor elaborado. Ahí quien fue el arreglista, el que cuidó todos esos criterios, fue Arturo Bosques Chamín. Y bueno, ahí cada quien metió la canción que quiso del grupo. Por ejemplo, yo metí una de Inti Illimani, ¿no? Y Marisela metió una de ella, Muriel Montes,
muy buena, por cierto. Chamín también propuso, los demás compañeros, todos propusimos, pero y bueno. Vamos a decir, ¿a cuál de los dos quieres más? Al primero. Primero. Sí. Que fue Sangre, Sudor y Lágrimas. Exacto. Y aunque con hubo posibilidades, vamos a decir, económicas, mayores. Sí. No lo quieres tanto. Está muy bien técnicamente. Pero te quedas con eso. Sí, porque se representa muchas cosas. Ahí viene una canción que se llama Campesino Prisionero. Y es una canción que en su tiempo fue ganó un concurso en el CCH Oriente y habla de la represión del campo, ¿no? Que además no acaba. Y es muy emblemática porque, o sea, las canciones que escuchan en el primer disco pueden catalogarlas como aquello que se llamaba la música de protesta. Pues así le llamaban. Para mí la música en general es la música. Pero bueno, tiene está direccionado de manera muy sentida. Si tú escuchas el disco, te vas a dar cuenta que no nada más es contestataria las canciones, las letras. También hay una parte que tiene que ver con una cuestión a lo mejor de reflexión, más de introspección, más de, inclusive hablando de género, de situaciones que hoy están muy vigentes. ¿Me pudieras decir, ahorita sí, esta canción puede decir, puede señalar, es La Sombra de José Antonio Elizarrarás? ¿Me pudieras decir qué canción te conecta? Fíjate que lo he pensado. Alguna vez en una entrevista nos dijeron, oye, ¿cuáles son las canciones que de alguna manera son más importantes o marcan tu vida? Difícil porque hemos tenido muchas etapas. Pero tienes una. Dos. Claro, la primera. Con la primera. La primera me parece importante porque representa para mí mucho el haber entrado a salario mínimo y conocer todo ese mundo, además de gente que hacía música y que se dedicaba a apoyar a los movimientos. Es la de Un Son para un Sonero, de Son 14, por cierto que eran muy buenos amigos de este grupo. Y además porque esta canción me recuerda mucho esas bohemias que hacíamos con Carlos, el cubano. Hoy ya se nos adelantó en el camino, pero se le recuerda mucho a Juan Carlos, el Juanelo le decíamos, y lo conocen en el mundo del ska con salario mínimo como el cubano. Yo soy sonero. Era importante porque en la introducción solamente entraba el coro de él y Daniel, y Juan y Daniel, y bueno, yo acompañaba, solamente entraba el bongo. A los que han sido y serán logrando el son. Que es La Sombra de Antonio. Yo creo que sí, porque creo que mi instrumento favorito es la percusión, en particularmente el bongo. Ellos con su trabajo han hecho Son para un Sonero. Ese es. Pero tú como músico, ¿hay algún ritmo, alguna faceta musical que no te guste, que no la toleres escuchar? Todos los que a lo mejor pensamos que hay un abanico de tantas posibilidades de la música, declaramos finalmente que lo que la empresa, la industria del disco o de los medios ha vendido entre los jóvenes como el reggaetón es nocivo. Estamos en contra de eso. Son excelentes músicos los que interpretan, solo que recordemos que el reggaetón siempre trae un beat. No está hecho con músicos en vivo. Me refiero a que se interprete de esta manera. De hecho, lo único que vemos es gente de color, seguramente, con muchas cadenas de oro, estrafalarios. Y por supuesto, con un beat que te lleva a, por supuesto, aceptarlo, meterlo a tu cabeza, sin importarte todo lo que dice en la letra.
No estamos en contra de la música, entendemos que también lo técnico debe ser. Ya tuvimos etapas tal vez con el hip hop, la música disco, seguramente algunas intenciones en los 80s de hacer música electrónica. Eso está bien. Lo que no está bien es que solamente dan esa posibilidad, la gente la consume y pareciera que acompañado de ese estilo de música uno tiene que adquirir comportamientos que, para desgracia, se acuñan más en los jóvenes. Y los jóvenes lo único que conocen, porque es lo único que oyen, televisión, radio, medios, no sé, internet, pues lo único que hacen es reproducir lo que constantemente le están vendiendo. Que si se diera un lugar para ver, entre diferentes estilos, inclusive en poder abrir un debate sobre la situación de que no es que los adultos les prohibamos que bailen de manera muy exótica o de que expresen, no, de ninguna manera. Todo el baile indudablemente es sensual. Si no, no es baile. Claro. El que fuera un zapateado, un vals, ¿no? En su momento fue prohibido porque decían que era muy sexual. Así es. No es el tema. ¿El tema cuál es? Es que cuando estás oyendo ese beat, cuando te están pasando imágenes de violencia, cuando están denostando a la mujer y están diciendo que hay que violentarla, hay que, una serie de atropellas. Déjame interrumpirte y hacerte esta pregunta que hace muchos años viene rondando en mi mente. Tú como músico, seguramente con el antecedente de tu familia, escuchaste aquella canción Rosita Alvírez. Ah, sí, nomás 3 tiros. Nomás 3 tiros le dio. Y estamos hablando de hace 80 años, ¿no? Más o menos esa canción. Sí. Y la violencia hacia la mujer se veía allí palpable, independientemente de las circunstancias que engloban a la canción. Hoy en estos días hay algunas personas que así como tocan el tema del uso de drogas, pero también la situación de la agresión hacia la mujer. Como músico, déjame preguntarte, ¿es válido que el autor, con esta libertad de expresión que hay, es válido que en su letra pueda decir, pues hay que darle de coscorrones hay que pegarle a la mujer para vender un producto? ¿Es válido eso como músico? Por supuesto que no. ¿Qué piensas de eso? Pero déjame decirte que son contextos diferentes. Recordemos que el corrido, igual que muchas de las letras de la música vieja, eran los medios de información, eran el periódico del momento. Entonces te contaban de las hazañas del general Zapata, de Villa, y por supuesto de lo que era lo cotidiano, ¿no? Los pintores, por ejemplo, algunos, entre ellos, algunos, por ahí una pintura muy famosa de nomás 7 piquetitos, ¿no? Que relataban de alguna manera lo que iba sucediendo en los diferentes lugares de nuestro país. En ese sentido, el contexto cambia. De alguna manera, un corte informativo, de alguna manera, era algo que se acuñaba, y déjame decirte que la música tradicional tenía de fondo inclusive recomendaciones morales. No todo era un rollo de denostar o de llevar a una situación de generar violencia en contra de la mujer, porque también está Juanita Matamaridos, ¿no? También está La Martina, ¿no? También hay jocoso la parte de ese juego del entendimiento del momento. ¿Por qué digo diferentes contextos? Porque hoy el tema cambia. El tema no es una cuestión informativa ni de un hecho que seguramente fue real o lo hicieron mito, leyenda. No, hoy necesariamente se tiene que producir música para que se consuma entre los jóvenes y para que siempre los hagan sentir una necesidad de adquirirla. El mensaje que lleva la música indudablemente es de violencia, porque es lo que vende, es lo que llama la atención, es lo que le gusta a los jóvenes por curiosidad, por a lo mejor responderse a algunos temas, seguramente de sexualidad, seguramente de excesos en la cuestión del alcoholismo, la droga, etcétera. Pero indudablemente tienen una carga
pues más comercial de venta. Claro que estamos en contra de eso. Son contextos diferentes y hay mucho más. La propia poesía, por ejemplo, decía Germán Dehesa, ¿no? Maestro en aquel entonces, decía, uno hace poesía o seguramente música no por la necesidad de vender, no es para expresar, y hasta él decía, hacemos poesía para la mujer que tiene el mal gusto de no querernos, ¿no? Eso. Déjame pasar a otra etapa. ¿Qué le falta en este caso a un gobierno municipal, X gobierno, en cualquier estado de la República Mexicana, norte, sur, centro, en el aspecto cultural, para que promueva la cultura? ¿Por qué no se promueve en México la cultura? Te lo platico, claro que sí. Nada más una cosa quiero recordar. Yo soy maestro, de eso vivo, ¿no? Yo soy director de secundaria. He sido funcionario, tanto regidor como el primer director de cultura en la historia de Nesa. O sea, fui el responsable de la administración o de la dirección de cultura que conlleva a hacer funcionar una política cultural. Y en el otro sentido yo soy intérprete, o sea, soy promotor cultural. No nada más soy músico, no nada más soy artista visual. En ese sentido alguien me preguntaba, oye, ¿cómo estuvo mejor? ¿Quién estaba mejor en los gobiernos que había antes del PRI o en los gobiernos que cambiaron, los de izquierda, del PRD? ¿Cuáles son mejores? Y la respuesta era obvia, ningunos. Y si me preguntan a nivel municipal, es muy sencilla la respuesta, no hay interés. Pero vámonos a una cuestión profunda de explicación, no solamente de quejarnos y decir somos proyectos autónomos y siempre hemos nosotros resuelto nuestras propias necesidades sin apoyo o demandamos si no invierten en cultura. No, es muy sencillo. Primero, los gobiernos municipales lo primero que hacen es pensar en ganar una elección. Cuando la ganan, lo segundo es repartir las parcelas, así les llaman a los espacios donde podrían quedar los grupos que participaron en la elección. Lejos de pensar que contratan tal vez a técnicos, ingenieros, tesoreros, gente capacitada para que sean los empleados del pueblo o del ayuntamiento, no, se reparten entre a quién le toca obras públicas, a quién le toca tesorería, a ver a quién le damos servicios públicos, seguridad. Y al último van quedando, oye, falta este cuate, también participó y no le hemos dado nada. Pues ¿qué queda? Pues queda educación y cultura. Ah, pues dales eso. Y así es como llegan las gentes sin perfil y sin interés. Cuando llegan a cultura dicen, bueno, yo no sé nada, pero voy a hacer mi mejor papel, ¿no? Hay algunos que han hasta presumido, yo creo, que van a hacer lo que nunca se ha hecho, ¿no? Una feria del libro. Y a lo que llegan es a un tianguis de libros usados o usar el proyecto de nuestro amigo Paco Ignacio Taibo II para leer en libertad y simular que se está haciendo la primera feria a nivel internacional de Nezahualcóyotl, porque para nombres son muy buenos. ¿Cuál es el problema? Que no hay gente con perfil, que no hay gente que tenga interés en ese asunto, que está ahí por un salario y por cumplir el mínimo que te implica el programa anual de trabajo, el PAT. Te la dedicas a llenar numeritos, pero que ni siquiera sabes de lo técnico que tiene que ser en la distribución de recursos o arrancar recursos federales que están etiquetados, ¿no? Que sí llegaban o llegan vía diputados y que pueden ser aterrizados, pero no al capricho del que está en, no sé, en algún cargo que decide quién contratan o qué obra se hace cultural aquí en Nesa. O sea, no, entonces son recursos que se tienen que jalar para que necesariamente impulsen una política cultural. Cuando tú ves que en una administración lo que tienes es una nómina gigante y que el recurso, el 80% está destinado a salarios para empleados y el 20% te queda para mantenimiento de casas de cultura,
promoción de eventos culturales y tal vez pago de materiales y no sé, algunos recursos indispensables, ¿no? Una casa de la cultura que no tiene instrumentos, no tiene equipo de sonido, sillas, no tiene pintura, no tiene cartulina, no sirve para nada, es un espacio en blanco. Y a veces pareciera, pues tú pon ahí el espacio y hasta dale chance a los grupos que se presenten y ellos te lo van a agradecer. Está mal. Los grupos, nosotros trabajamos, ensayamos, algunos de nuestros instrumentos valen lo triple de lo que posiblemente nos pudieran dar en una presentación. Aparte del transporte y lógicamente un grupo come, un grupo bebe y eso no se toma en cuenta. Entonces cuando llegan improvisados a las áreas de cultura, lo primero que se les ocurre es, oye, ¿no conoces a alguien que dé danza? Ah, sí, yo tengo un primo que necesita chamba y creo que en la secundaria era bueno para danzar. Oye, ¿qué más tiene? Uno que es bueno para contar chistes, yo creo que él puede dar teatro. Es más, ¿sabes qué? Por ahí me encontré a una amiga que da migajón y también da tejido, manualidades, macramé. Y eso es lo que llega a las casas de la cultura porque sencillamente no hay una proyección. Y yo tengo la experiencia y por ahí traje un informe que hice en mi gestión. Tuve que enfrentar, por ejemplo, en las casas de la cultura, sacar a los de karate. Y no estoy en contra del deporte, pero un negociazo. Había 30 alumnos y había unos 4 o 5 grupos. Era un negociazo. Se pagaba por la clase de karate. ¿Y cuántos alumnos había en pintura, en guitarra? Es más, ¿cuántos maestros había? Tenía hasta inglés, atención psicológica, francés y otros talleres que no correspondían en absoluto a la actividad cultural. Tuve que enfrentar demandas, todas las gané. En zona norte en particular, ahí en la campestre guadalupana. Entonces, en ese sentido, creo que el que llega a una dirección de cultura, o más aún las autoridades, que no es el presidente, no es el único responsable, es todo el cabildo. Y si me permites, todos los que son funcionarios en el municipio, todos tienen una obligación. Los recursos que pueden llegar de manera federal a través de los diputados no pueden ser recursos que lleguen etiquetados para iniciar festivales o supuestos museos que terminan siendo algo muy chafa, muy corriente, sin museografía, sin trabajo técnico, sin áreas precisas de iluminación, división, colocación, museografía, fichas de informativas. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué no se alcanza ese nivel? Porque se sigue pensando que los de NESA tendríamos que agradecer que tan solo hubiera espacios culturales, o sea, casas de cultura, y que de vez en cuando nos hagan eventos rimbombantes, ¿no? Tener a muchos grupos que de manera internacional son muy famosos. Pues sí, porque no hay una política cultural y el que define qué es lo que se tiene que hacer en materia de cultura es el que está en las decisiones y a gusto dice quién va a participar. Y tenemos a los mismos grupos de siempre y todavía le agregas a todos esos que inculcan el rollo de la banda y de los narcocorridos, etcétera, etcétera. Es muy chistoso, pero eso es lo único que destaca a las autoridades municipales en nuestro caso. Entonces, ¿cuál es el tema? Muy sencillo, que una vez que se haya sentado el gobierno, el que hubiera quedado, tiene que recabar el sentir de la gente que hace cultura, los promotores. No estamos peleados, nosotros no guerreamos contra un gobierno municipal. Lo único que decimos es aplica el artículo 4 de la Constitución. Tienes que dar, tiene que existir un derecho cultural. Pero ahí no dice que tú tengas que hacer todo y decidir todo. Ahí dice que tienes que generar las condiciones para que la población disfrute, tenga acceso. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez tú tuvieras que abrir un consejo cultural, tal vez tuvieras que pensar que la mayoría de la inversión del recurso económico de cultura tenga que ser invertido en los grupos que existen. Doy un ejemplo. Suponte que ya viene un nuevo gobierno y que necesita ocupar las plazas de los espacios que hay profesos de cultura, casas de cultura. ¿Cuántos maestros tienes? Hay 5. ¿Cuántos de esos 5 maestros dedican a una cuestión cultural? Híjole, pues 2, ni modo, hay que cambiar a los 5.
¿A quién vas a poner ahí? A gente con perfil. ¿A quién voy a llamar? A los amigos que tienen experiencia en teatro, que ya estuvieron conmigo un tiempo. A los amigos que han destacado en la música, que seguramente hoy ya tienen carrera musical y que han invertido, han contribuido a la identidad y al trabajo cultural de Nesa. Y entonces te traes esos proyectos que ya están calificados, que tienen 15, 20, 30 años, y entonces sí generas una política cultural desde la misma gente que hace cultura. Y por último, perdón, pero los espacios de cultura no solamente están abandonados, están ninguneados. Un pluricultural que tenemos nosotros, la ex Conasupo, y luego fue cultural, que nada más se le cambia el nombre. El proyecto original tenía contemplado sala de danza con duela, seguramente barras, espejos, también una sala de exposición. Inclusive recuerdo haber visto que tiene nichos con unas lámparas direccionadas para las obras, en formato de lienzo tal vez. Y por otro lado, un muy buen auditorio donde caben cerca de 800, 900 gentes. Yo no lo he visto trabajando. Doy un ejemplo claro. Si no se puede con el recurso que hay del municipio, vamos a dárselo en convenio, no sé, a cualquiera de los grupos, los Marca Brother, Jorge Ortiz de Pinedo, y seguramente alguna vez llegará el teatro universitario, etcétera. Y que la gente pague, ¿eh? Yo no quiero que me traigan gratis las obras de teatro, yo quiero pagar mi boleto. No sé si has visto que cuando viene un comediante al auditorio Alfredo del Mazo, los boletos valen 600 pesos y se llena. Cuando ha venido Horacio Franco, los boletos vuelan, se llena. Cuando han venido las reinas chulas, se llenan. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, que nosotros, los de Nesa, que somos la población más grande del Estado de México, del oriente del Estado de México, somos los que nutrimos los espacios culturales allá en Coyoacán, en la Roma, seguramente en el centro de la ciudad. Y que aquí, te doy un ejemplo, cuando se dieron cuenta que había mucha gente yendo a comprar a Tezontle, de inmediato inventaron primero el Carrefour, el Soriana, que está allá a un lado de la escuela de la Universidad Tecnológica, y de enseguida ahí está Plaza Jardín, ubicada encima de un terreno que era relleno sanitario. Y ustedes me pueden decir cuál es el egreso o la cantidad de población que consume, porque no nada más va Nesa, viene Chimalhuacán, inclusive Texcoco, todo el oriente. Nosotros somos El Paso. ¿Eso qué quiere decir? Que si esa inversión que se ha pensado para lo económico, para la venta de cosas que vas al centro comercial, lo inviertes en una cuestión para los mismos espacios que tenemos, seguramente habrá recursos no nada más para los espacios, seguramente habrá recursos para los proyectos que han sido independientes y que han sido ninguneados. Y sí me gustaría contar posteriormente acerca precisamente de esa parte, de lo que le debe estos gobiernos que se han dicho de izquierda a los grupos culturales que hemos contribuido a esa opinión o a esa, en una medida muy mínima, pero sí hemos dado parte de nuestro trabajo a esas transformaciones, por lo menos a la hora de la decisión del voto, me queda claro. ¿Qué le quitarías a la ciudad en su conjunto? ¿A Nezahualcóyotl? ¿Qué dijeras? Esto hay que quitarlo de aquí. En cualquier aspecto. En cualquier aspecto, económico, social, muy bien. Drenaje. ¿Qué le quitarías? Fíjate que si nosotros nos metemos en una cuestión tal vez económica, tal vez material, nunca lo podríamos lograr. ¿Qué le quitaría a Nesa? Ese valemadrismo que hay en el vecindario. ¿Qué le quitaría? Le quitaría esas actitudes de la gente que piensa que todo lo tiene que resolver el gobierno, que no recogen o no barren su banqueta o dejan el cascajo o dejan su carro ahí o sacan a su perro a que afuera haga del baño. Yo le quitaría ese valemadrismo y estaría hablando de una cuestión cívica donde señalemos los comportamientos que están nocivos. Oye, compadre, ¿qué crees? La banqueta es de todos.
Entonces, si gustas, yo no estoy en contra de tu negocio, pero a mí me parece que hay que respetar ciertas zonas. Oye, compa, mira, yo no tengo bronca en que te guste el reggaetón o la música que quiera, pero ¿no podrías, por favor, agarrar tu bocina y en vez de echarla a la calle y que te metas, ¿por qué no la metes a tu casa, en tu cuarto, y disfrutas todo lo que quieras? Oye, compa, te sugiero una cosa. Si tu asunto es consumir alcohol o droga, es muy tu vida, no me interesa. Solo lo único que te pido es que, bueno, aquí vive mi familia y que aquí con tu bola de amigos, pues sí se siente la agresión, ¿no? A las hijas, a las vecinas, a las esposas. Y entonces en ese asunto de recuperar una cuestión cívica pensante, a lo mejor la responsabilidad no sería totalmente de un gobierno, sería algo que tendríamos que denunciar. Por ejemplo, Nezahualcóyotl actualmente no va a crecer al ancho porque ya no tiene territorio, bueno, a menos que nos den los que están después de las vías. Pero el tema es que está creciendo hacia arriba, ¿no? El maestro Linares hace un muy buen estudio de eso. Pero hay una cuestión preocupante, ¿eh? Te lo puedo decir como cronista. La migración que hay de la Ciudad de México y hoy lo poco que llega de los diferentes estados, se está llegando a adquirir, a asumir los comportamientos nocivos. Hay muchas casas que pasaron de ser de casas de familiares a viviendas como vecindades, y donde la gente en verdad está dejando a la deriva la situación del cuidado, no solamente de la vía pública, sino de la propia gente que antes, a lo mejor porque traíamos costumbres de pueblo, había el respeto a tus espacios, el respeto a la forma del trato y a lo mejor los espacios transitables. Es un fenómeno que está sucediendo y creo que está generando mucha violencia y mucha migración nociva en términos de que se viene aquí a hacer nidos de negocios. Pongo un ejemplo. Cuando hicieron la limpia, que no la acabaron y que hoy está igual, acá con los vecinos de Iztapalapa, ¿te acuerdas de los chatarreros, las piezas automotrices? Se vinieron muchos aquí a Neza. Y entonces se incrementó esa parte del comercio y de pronto empezamos a ver otro tipo de movimiento de gentes que llegaron. No sé si se han fijado cómo han proliferado estos espacios donde se compra chatarra o se compra plástico, o se compra aluminio, etcétera, que prácticamente ocupan toda la calle y que finalmente no son gentes que vivan en esa, pero que ocupan circunstancialmente, al menos sus empleados, vecindades y espacios. Es más, aquí se han venido a instalar fábricas. Y bueno, pues el tema en particular es, hay que tener cuidado con esa parte, hay que volver a buscar esa civilidad que nos permita otra vez encuadrar una cuestión de convivencia comunitaria. Sí, yo le quitaría el valemadrismo de la gente que no quiere tener bonito su espacio y seguro. Y déjame ahora preguntarte, ¿qué cosa pudieras decir? Esto Neza lo ha logrado con mucho esfuerzo, esto vale la pena, esto hay que aplaudirlo. Las características, lo que nos da identidad a Neza es que somos un pueblo que tiene muchas ambiciones por progresar. Pero ¿cuál de todas esas dirías, esto hay que aplaudirlo? Yo creo que la capacidad que ha tenido Nezahualcóyotl en el crecimiento, tanto urbano, me refiero a las construcciones, a las viviendas, como en la situación del comercio. Yo creo que pues el comercio genera dividendos, genera recursos para el mantenimiento de la familia, y eso lógicamente les da una mejor oportunidad de estudio a los hijos. Entonces yo creo que aplaudirle pues ese tesón, eso que los nezahualcóyotlenses pues han hecho, ¿no? ¿Con qué tres cosas, no, pudiéramos despedir esta primer plática? Porque habrá otra plática seguramente, ¿no? Claro que sí, cuando gusten. Tres cosas. Tres cosas. Mira, yo creo que, lo dije, hay una deuda muy grande de los gobiernos que se han asumido como de izquierda, ¿no?
Y los que se asumen de izquierda son todos los que no fueron priistas. Solo que también hay que reconocer alguna cosa. No todos los funcionarios ni todo lo que hizo el PRI es nocivo o es malo. Hubo cosas que se conquistaron, por ejemplo, aunque no se quiera reconocer, una situación de la urbanización, de la pavimentación, de la entrada de servicios, híjole, fue necesariamente parte de un movimiento que el propio PRI en su momento generó. Sí había más movimientos, sí está documentado, pero creo que la parte más fuerte de la gestión se hizo ahí. ¿Qué pienso? Que como primera cosa hay una deuda muy grande de los gobiernos que se dicen de izquierda para con los cantores de la cultura, los cantores hacedores de cultura alternativa. Nosotros cantamos en contra de prácticas como la represión, en contra de que se coartara la libertad de expresión, en contra, por supuesto, de los derechos de la mujer, a favor de la democracia, etc. El que no hacía una obra de teatro o una poesía ridiculizando las formas de ese gobierno, ¿no?, que hizo una dictadura y una forma de asimilar que éramos pobres pero honrados, como que teníamos que estar muy de acuerdo con estar siempre hablando del salitre y el lodo y que éramos muy honrados. De ninguna manera. Nosotros arrancamos y quisimos llegar a otro nivel de vida. En ese sentido, la deuda es que los grupos culturales alternativos han dado una lucha que, si bien es cierto los políticos se han ido a lo electoral, los grupos artísticos también hemos hecho en la comunidad mella, en ese mensaje que de pronto te hace ser crítico. Sí, son unos rateros, sí, es una injusticia, y llevando a veces información de la represión o de parar movimientos genocidios como los que ya conocimos después de los movimientos del EZLN, que solamente en la comunidad se podían comunicar a través de los grupos culturales, en la práctica artística que quieras. Esa es la primera, ¿no? Hay una deuda muy grande y, perdón, alguien me decía, oye, ¿no conoces a Gabino Palomares para que venga a tocar? Sí, y Gabino Palomares es de los maestros que yo creo que a estas alturas hay que darles muchos reconocimientos. No sé si te pasó a ti, pero cada vez que hacíamos una huelga estudiantil, una toma de algunas tierras para terrenos, al menos en Valle de Chalco, en Ecatepec, o cuando fuimos parte de los movimientos, no sé, estudiantiles, estaba ahí presente Amparo Ochoa, Judith Reyes, José de Molina, Gabino Palomares, Oscar Chávez, etc. Y muchos de esos grupos nos formamos a partir de eso, de esa intención de hablar de esos temas. Entonces yo creo que es justo que se les apoye, que se les invite, que se haga consensos con ellos y que se integren a modificar estas formas de gobierno que aún no tienen una acertada forma de política cultural. Segunda cosa, yo creo, en cultura, dicen, como en educación, muy importante educación, no se gasta, se invierte. Me acuerdo que ese era un tema de los políticos. Yo siempre he dicho que los políticos o los que pretenden estar en un cargo, ya están en un cargo seguramente representativo de gobierno, empiezan hablando de lo importante que es la educación, de lo importante que es la cultura, la tradición, nuestros ancestros, nuestra historia, pero al último no dan ninguna propuesta. Lo único que creen es que dan dádivas, ¿no? Ahí te voy una lana para que hagas tu librito. Vamos a hacer, tráete a algunos artistas, aquí ponlos, vamos a hacer un evento, y con eso se curan en salud, ¿no? Cuando antes lo dijeron por escrito y afortunadamente en los periódicos queda, ¿no? Se impulsará la actividad cultural, habrá suficiente apoyo para la educación. Eso es importante porque próximamente tendremos a nuevos funcionarios y yo creo que es muy importante que piensen bien en lo que dicen, porque habremos gentes que les demandemos en su momento que, como les hemos dicho a otros en su cara, no han cumplido, han quedado cortos. Recuerden, hoy no basta con que nos digan que bueno, es que en el rubro de cultura hubo un recorte presupuestal, es que no alcanza el presupuesto en cultura. Hoy, los que ya llevamos mucho tiempo en la cultura y hasta te puedo decir, los ciudadanos que hoy ya son licenciados, arquitectos, seguramente ingenieros, o sea, gente de un nivel académico
que ya no se la traga con que le digas, ¿qué cree que no hay forma? No, hoy no nada más puedes decir que no hay recursos para la cultura, tienes que comprobar que no los hay, de tal manera que tendríamos que revisar cómo está el recurso, ¿no? ¿Dónde se invirtió? ¿Qué quedó, no? Oye, nada más había 1,000 pesos, no hay bronca. ¿Dónde están esos 1,000 pesos y de qué manera? Porque entonces entrarán ahí los criterios y lógicamente tendrá la comunidad cultural que exigir que se haga un adecuado trato. Y eso lo tenemos que construir, ¿eh? No que no nos digan que a lo mejor los culturales siempre estamos peleados o cada vez que nos reunimos es para hacer una comisión que le da al traste a todo. No es cierto, es parte de nuestro proceso. Mientras respete las individualidades y que todos puedan existir en su proyecto, no hay problema. Porque finalmente los que son funcionarios es una obligación, ahí no es de contentillo, ahí no pueden recibir o pelearse con otros. Es una obligación atender a todos los ciudadanos, no nada más a los cuates o no nada más a los que a criterio piensen. Última situación, la tercera que me dices. Perdón, pero hay tantas cosas que platicar. Yo creo que también hay una parte que hay que reconocer de los promotores de cultura, y es que la autocomplacencia nos ha llevado a una parte en la que no logramos cuajar eso que se llama nivel, o si no excelencia, calidad en tu trabajo. Hay muchos centros culturales que por años nos hemos dedicado a promover a la iniciativa, a la iniciación artística. Tal vez nosotros no tengamos la suficiente sapiencia o la técnica para acabar guitarristas en música clásica excelentes, o tal vez no un gran pintor, un teatrero. Nosotros somos de iniciación artística. Estamos dando una alternativa, me parece, todos a la juventud. Y la juventud define. De ahí han partido muchos artistas que hoy se pueden coincidir como ya profesionales. Entonces la parte, creo, la tercera, tiene que ver con el asunto del que la autocomplacencia nos ha llevado, lógicamente, a nombrarnos artistas antes que promotores culturales, y que para desgracia dejamos mucho que desear, por una sencilla razón. El arte, como todos los, no sé, las ocupaciones, no sé, el ser profesionista, requiere estudio, requiere conocimiento de técnica, materiales, inclusive concepto. No solamente agarras y dices que construyes a partir del desecho obras artísticas, porque para eso tendríamos que tener una preparación académica, me parece, bastante alta, para fundamentar muy bien el concepto de lo que estamos mostrando. Pero la autocomplacencia nos ha llevado a que de pronto tenemos 100 artistas y todos nos decimos artistas de Nezahualcóyotl, pero al último la calidad no alcanza para medirnos con gente que hace arte en otros municipios o en la Ciudad de México. ¿Qué quiero decir con esto? Que valdría la pena la selección, no por discriminar, yo no soy nadie para calificar, pero me parece que si logramos apuntalar a 3, 4, un Pedro Martínez, ¿no? A nuestro amigo Mauricio Vega, o sea, gentes que literalmente viven del arte. Y hay muchos más, no sé, Eduardo Villegas, otros que pasaron por aquí, que algunos ya no están como los grandes escritores que se nos han ido, pero que hay muchos todavía. Me parece que si pudiéramos apuntalar a esos que yo creo llevan la batuta, podríamos ir todos los demás detrás, pensando en que ellos que han alcanzado esa técnica, que han hecho esos trabajos, pudieran ser nuestra cara del arte de Neza, y no nada más que digan de manera muy burda, ¿no? Neza, semillero de artistas. Levantas una piedra y hay un pintor, una piedra, un poeta, eso no nos ayuda en nada. Es más, yo creo que inclusive parte de este movimiento de la autocomplacencia, o eso de denostar los pocos intentos que ha habido para darle una cara profesional al arte, lo que han hecho es limitar o sacar a muchos que tienen pretensiones y seguramente
tienen calidad en su trabajo, que son gente que puede tener una visión, un trabajo que alcanza la excelencia. José Antonio, pues es un placer platicar contigo. Yo te quisiera pedir que programemos una segunda entrevista, ¿no? Para tocar algunos otros temas que se nos quedan ahorita fuera por falta de tiempo. ¿Te parece Sí, bien? claro que sí. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, José Antonio, otra vez, y gracias a quien nos va a ver en el futuro. Pájaro carpintero, para